El teléfono sonó como un disparo en la quietud de mi apartamento en el corazón de Madrid, rompiendo el eco de mis nervios por la boda que se avecinaba. Elena, ven ahora, tu abuelo ha muerto, gritó mi madre al otro lado de la línea, su voz un torrente de lágrimas falsas que no convencían a nadie. Pero lo peor vino después, hemos programado el funeral para mañana. Justo el día de tu boda. Vas a ser tan egoísta como para no venir. No sabían que yo había grabado cada susurro traicionero en las sombras de la casa familiar en Toledo, donde mi sangre hervía de rabia contenida. El viejo testamento de mi abuelo, ese que ellos falsificaron para robarme mi herencia, era solo el principio de su ruina. Y yo, la egoísta, iba a hacer que pagaran con algo mucho peor que lágrimas, su propia verdad destrozada. Aquella noche, mientras Madrid bullía de luces navideñas prematuras, juré sobre las cenizas invisibles de mi infancia robada que el velo de mi boda no sería blanco de pureza, sino de venganza pura y negra como la noche. Me llamo Elena Vargas. Y si alguna vez has sentido que el mundo te arrastra al abismo con manos que una vez llamaste familia, sabrás de qué hablo. Nací en las afueras de Toledo, en una casa de piedra centenaria que olía a jazmín y a secretos enterrados. Mi abuelo, don Ramiro, era el pilar de todo, un viudo endurecido por la guerra civil, que había reconstruido su vida con uñas y dientes en la España franquista y luego en la democracia tambaleante. Él me crió cuando mis padres, Javier y Carmen, preferían las luces de Madrid y las fiestas que vaciaban sus bolsillos. La sangre no miente, Elena, pero el corazón puede ser un traidor, me decía él, con sus ojos grises como el Tajo en invierno. Yo crecí entre sus libros de historia y sus relatos de batallas perdidas, aprendiendo que la venganza no es un capricho, sino una deuda que el universo cobra con intereses. A los 18, me fui a Madrid a estudiar Derecho, soñando con defender a los débiles como él lo había hecho en sus juicios postbélicos. Pero la vida, esa perra caprichosa, me tenía otros planes. Encontré a Álvaro, mi prometido, en una cafetería de la Gran Vía, alto, con sonrisa de anuncio y un trabajo en una multinacional que pagaba facturas sin pestañear. Nos enamoramos rápido, como si el destino nos hubiera empujado en una rumba flamenca accidental. La boda estaba fijada para el 15 de diciembre, justo en Adviento, con la Catedral de la Almudena como testigo. Pero todo se torció 3 meses antes. En septiembre, cuando mi abuelo enfermó. Volví a Toledo esa noche de tormenta, el viento azotando los olivos como látigos de Dios. Él yacía en la cama, pálido como un lienzo de Goya, pero con esa chispa rebelde en los ojos. Elena, mi niña, cuida lo que es tuyo, murmuró, apretando mi mano con fuerza inesperada. Me dio un sobresellado, no lo abras hasta que yo me vaya. Es tu escudo. Asentí, tragando el nudo en la garganta, mientras mis padres irrumpían en la habitación como buitres. Javier, mi padre, con su traje barato y su bigote teñido, fingió preocupación. Papá, los médicos dicen que es cáncer avanzado. Necesitamos liquidez para tratamientos. Mi madre, Carmen, siempre la actriz, sollozó contra su hombro. Pero yo vi el cálculo en sus ojos. El abuelo tenía tierras en La Mancha, viñedos que valían millones, y una herencia que él me había prometido en confidencia años atrás. Todo para ti, Elena, porque tú eres la que lleva mi fuego, me había dicho una vez, borracho de Rioja. Los días siguientes fueron un infierno de visitas al hospital en Toledo, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el humo de los cigarrillos que mi padre fumaba en secreto. Álvaro me apoyaba desde Madrid, enviando flores y mensajes que me recordaban por qué lo amaba. Eres más fuerte que esta tormenta, mi amor. Pero en casa, la tensión crecía. Una noche, insomne, bajé a la cocina por agua y los oí.
sus voces filtrándose desde el estudio del abuelo, como serpientes en la oscuridad. Tenemos que movernos rápido, Carmen. Si Ramiro muere sin cambiar el testamento, todo va para la niña. Esos viñedos son nuestra salida de deudas, susurraba Javier, su voz ronca por el brandy. Pero ¿y si se entera? Elena es lista, Javier. La boda la distraerá. Pero después, respondió ella, con ese tono calculador que me erizaba la piel. Lo falsificaremos. Tengo un contacto en el notario de Madrid. Diremos que él firmó un nuevo testamento dividiendo todo 1/3 para cada uno, y el resto para fondo familiar. La niña ni se enterará hasta que sea tarde. Mi corazón se detuvo. Me apoyé contra la pared fría, el vaso temblando en mi mano. Traición. La palabra resonó en mi mente como un eco de las historias del abuelo sobre los delatores en la posguerra. No grité, no irrumpí. En cambio, saqué mi teléfono y grabé. Cada palabra, cada risa ahogada de mi madre cuando mi padre bromeó sobre la cara de idiota que pondrá la princesita. Aquella noche, sola en mi habitación de infancia, juré que no sería la víctima. Sería la juez. Los días se convirtieron en semanas de fingimiento. Volví a Madrid, planeando la boda con una sonrisa plástica, mientras investigaba en secreto. Contraté a un detective privado, un tipo curtido llamado Paco que había servido en la Legión y olía a tabaco negro. Señora, esto huele a podrido como un mercado de pescado en agosto, me dijo al escucharme. Confirmó lo peor, mi padre había pagado sobornos al notario, y el testamento falso ya estaba en marcha. El abuelo, en su lecho de muerte, ni siquiera sabía. El 10 de diciembre, el abuelo empeoró. Volé a Toledo de nuevo, esta vez con Álvaro, que insistió en venir. En el hospital, el aire era espeso, cargado de pitidos y susurros. Mi abuelo me miró, sus ojos nublados pero fieros. El sobre, Elena. Ábrelo ahora. Mis manos temblaron al rasgar el papel. Dentro, no solo el testamento original donde yo heredaba el 80%, y ellos solo un mísero 20% para cuidado filial, sino una carta. Si te traicionan, no busques justicia en tribunales. Haz que sientan el peso de su codicia. Te quiero, mi guerrera. Lloré esa noche, no de tristeza, sino de rabia pura. Mis padres entraron, fingiendo consuelo, pero vi el alivio en sus rostros cuando el médico anunció solo horas. Programaron el funeral para el Queens, mi día de boda. Es lo que él querría, dijo mi madre, con voz quebrada. Prioridades, Elena. La familia primero. ¿Y mi boda? Pregunté. Mi voz un hilo de acero. Eres egoísta si no vienes, espetó mi padre, sus ojos brillando con victoria prematura. Colgué el teléfono esa noche en Madrid, mirando el vestido de novia colgado como un sudario. No, no sería egoísta. Sería implacable. La mañana del 14 de diciembre amaneció gris en Madrid, con un viento que barría las hojas secas por la Puerta del Sol como recuerdos indeseados. Álvaro me encontró en la cocina, con ojeras que delataban mi insomnio, removiendo un café que se había enfriado hace horas. ¿Qué pasa? Elena, pareces un fantasma. Su mano en mi hombro era cálida, ancla en el caos, pero incluso él no sabía toda la verdad. Le conté lo del funeral, omitiendo la traición. Es una mierda, amor. Pero tu abuelo te querría feliz. Vamos a la boda. Asentí, pero mi mente ya trazaba mapas de venganza. Llamé a Paco, el detective. Necesito pruebas irrefutables. Fotos, grabaciones, testigos. Todo antes del amanecer. Él gruñó al otro lado, esto va a costar extra. Pero por ojos como los tuyos. Lo hago gratis. Colgué y me vestí de negro, no de luto, sino de guerra. Conduje hasta Toledo esa tarde,
el ave demasiado lento para mi furia. La casa familiar era un hervidero de parientes lejanos, tíos que lamían las botas de mis padres por un pedazo del pastel. Entré como una sombra, besos fríos y abrazos huecos. Mi madre me arrastró a la cocina, donde el aroma a potaje se mezclaba con su perfume barato. Hija, hemos hablado con el cura. El funeral será a las 10 en la Catedral de Toledo. Tu boda. Bueno, posponla. Es lo correcto. Sus ojos, idénticos a los míos pero vacíos de alma, me desafiaban. ¿Y si no? Respondí. Mi voz baja, un susurro que cortaba como navaja. Me miró como si fuera una niña caprichosa. Entonces serás la egoísta de la familia. Tu abuelo se revolvería en la tumba. No le dije que el abuelo aún respiraba, débil pero vivo, en una habitación privada que yo había pagado con mis ahorros. Lo visité esa noche, solo nosotros. Su mano flaca en la mía, un pulso débil pero constante. Ellos lo hicieron, ¿verdad? Murmuró. Le mostré la grabación en mi teléfono. Su rostro se endureció como en sus días de juez. No llores, Elena. Venganza con honor. Recuerda, haz que confiesen, no que mueran. La muerte es fácil, la vergüenza eterna. Regresé a Madrid al alba, el corazón latiendo como tambores de Semana Santa. Álvaro me esperaba con el traje de novio planchado, ignorante de la tormenta. Decidí ir al funeral primero, amor. Luego volamos a la boda en jet privado. Sorpréndelos. El río, pensando que era romanticismo. Yo sonreí, sabiendo que era el anzuelo. El Queens amaneció con niebla en el Tajo, un velo que ocultaba pecados. Llegué a la Catedral de Toledo a las 9. Vestida de blanco bajo el abrigo negro, mi vestido de novia escondido. Un secreto letal. La misa fue un circo, mi padre presidiendo como viudo honorable, mi madre sollozando con pañuelo de encaje. Parientes murmuraban, ¿dónde está la novia? ¿Tan egoísta? Yo me senté en la última fila, invisible, grabando con un micrófono oculto en mi collar. El ataúd vacío, otro engaño de mis padres para acelerar el testamento, reposaba ante el altar. Flores blancas como mentiras. El sacerdote, un viejo amigo del abuelo, me vio y frunció el ceño. Después de la comunión, me acerqué al púlpito. Padre, un momento. La congregación se giró, murmullos como avispas. Querida familia, comencé, mi voz amplificada, clara como cristal roto. Hoy lloramos a don Ramiro, pero no por su muerte porque no está muerto, sino por la codicia que lo entierra vivo. Silencio. Luego, caos. Mi padre se levantó, rojo como tomate. ¿Estás loca, Elena? Egoísta hasta el final. Pulsé play en mi teléfono, conectado al sistema de sonido. Sus voces llenaron la catedral. Falsificaremos el testamento. La niña ni se enterará. Gritos ahogados. Mi madre desmayándose en brazos de una tía. El sacerdote palideció. Esto es blasfemia. Pero yo continué, implacable. No vine por luto. Vine por justicia. El abuelo vive, y su verdadero testamento os deshereda. Pero yo os doy una chance, confesad, o la policía os espera fuera. El pánico estalló. Mi padre cargó hacia mí, pero Paco y 2 agentes uniformados bloquearon la puerta. Señor Vargas, está detenido por fraude y falsificación. Mi madre chilló, arañando mi brazo. Monstruo, nos destruyes por dinero. La miré, sangre en mis uñas. No, mamá. Vosotros lo hicisteis por avaricia. Yo solo cobro la deuda. La catedral se vació en minutos, parientes huyendo como ratas. Llevé a Álvaro al hospital, donde el abuelo, conectado a máquinas, sonrió débilmente al verme en blanco. Mi guerrera. Nos casamos allí mismo,
en una ceremonia improvisada con el sacerdote como testigo. Besé a mi marido. El anillo frío en mi dedo. Pero el calor de la venganza ardía en mi pecho. Pero no era el fin. Aquella noche, en el hotel de Toledo, recibí una llamada anónima. Elena, sabes demasiado. Cuidado con las sombras. Mi corazón se aceleró. ¿Quién? ¿Un aliado de mis padres? La trampa apenas comenzaba. Los días posteriores al escándalo en la catedral fueron un torbellino de titulares en la prensa local de Toledo y Madrid. Hija desenmascara fraude familiar en funeral falso. Gritaba El País en su edición digital. Con fotos granuladas de mi padre esposado saliendo del templo. Las redes sociales estallaron, hashtags como Venganza Vargas y Egoísta no trending en Twitter, X. Con memes de mi madre desmayada y debates sobre si yo era heroína o villana. Álvaro, mi nuevo marido, me abrazaba en nuestra luna de miel improvisada en un parador de la Sierra de Guadarrama, susurrando, eres una leona, Elena. Pero, ¿por qué no me lo contaste todo? Le expliqué esa noche, bajo las estrellas que pinchaban el cielo como espinas. Porque el amor es confianza, pero la venganza es soledad. Él asintió, pero vi la sombra de duda en sus ojos. ¿Y si la codicia era contagiosa? Mientras tanto, el abuelo mejoraba milagrosamente, los médicos hablaban de remisión inesperada, como si mi furia hubiera inyectado vida en sus venas. Lo visité diariamente, llevándole uvas de sus viñedos y relatos de la caída de mis padres. Javier estaba en prisión preventiva en la cárcel de Ocaña, negando todo con abogados que chupaban su herencia evaporada. Mi madre, Carmen, había huido a un piso de su hermana en Sevilla, pero Paco la rastreó en horas. Quiere negociar, señora. Dice que tiene algo sobre ti. Fruncí el ceño ante el teléfono. ¿Sobre mí? Imposible. Pero la semilla de Perenoye germinó. ¿Qué secretos guardaba ella? Regresé a Madrid, a mi bufete en la calle Alcalá, donde los colegas me miraban con una mezcla de admiración y recelo. Elena, eso fue épico. ¿Pero y ahora? ¿Demanda civil? Sonreí, firmando papeles de embargo sobre las tierras. No demanda. Castigo. Vendí los viñedos a una cooperativa ética, donando parte a una fundación para viudas de la posguerra, un guiño al abuelo. Mis padres lo perdieron todo, casas, coches, dignidad. Pero el twist vino una semana después, en una carta entregada por mensajero anónimo. Dentro, una foto vieja, yo, de niña, con mi madre en una playa de Cádiz, pero al reverso, una nota, tu padre no es Javier. Pregúntale a Ramiro. El mundo se inclinó. Corrí al hospital de Toledo, irrumpiendo en la habitación del abuelo mientras él comía gelatina. Abuelo, ¿es verdad? ¿Quién soy yo? Sus ojos se nublaron. No de debilidad, sino de culpa antigüe. Se incorporó. Voz ronca, Elena. Mi sangre. Pero no del todo. Tu madre tuvo una fer en los 80, con un gitano de las ferias. Un torero fracasado llamado Manuel el Cojo. Javier lo supo, pero la crió como suya por vergüenza. Yo lo encubrí todo, falsificando papeles para que fueras Vargas pura. Pero cuando te prometí la herencia, fue porque vi en ti el fuego de tu verdadero padre, pasión, no codicia. El suelo se abrió bajo mis pies. Toda mi vida, una mentira. La venganza contra mis padres ahora parecía un eco hueco. ¿Era yo la impostora? Llamé a Álvaro. Voz quebrada, necesito tiempo. Él, paciente como siempre, dijo, te amo por quien eres, no por sangre. Pero la duda envenenaba todo. Decidí confrontar a mi madre. Conduje a Sevilla bajo lluvia torrencial, el parabrisas empañado como mi alma. La encontré en un bar de Triana, bebiendo manzanilla sola, ojeras profundas. Hija. Intentó abrazarme, pero la aparté. Dime la verdad. Manuel.
Lágrimas reales esta vez. No teatro. Sí. Fue un verano loco, antes de Javier. Tú naciste 9 meses después. Él te vio una vez, en un mercadillo, y juró protegerte desde lejos. Murió en una corrida en los 90, corneado. Javier lo supo al nacerte, pero te amó. A su manera retorcida. ¿Por qué el testamento falso? Entonces, ¿por dinero o por odio a mí? ¿La bastarda? Ella sollozó, Javier nos arrastró. Odiaba que Ramiro te prefiriera. Quería equilibrar la balanza, hacerte pagar por ser la elegida. La dejé allí, rota, prometiendo testificar contra ella a cambio de inmunidad parcial. En el coche de vuelta, la rabia mutó no solo contra ellos, sino contra el destino que me había tejido esta re. Pero la llamada anónima resonaba. ¿Quién sabía del secreto? ¿Un pariente? ¿O alguien más cerca? Madrid en invierno es una bestia, fría, indiferente, con sus avenidas como venas de acero latiendo de ambición. Regresé a mi rutina, pero el peso del secreto me aplastaba como una losa. En el bufete, defendía casos de divorcios amargos, viendo en cada cliente un reflejo de mi propia fractura. Álvaro notaba mi distancia, cenas silenciosas, noches en que me despertaba sudando, soñando con cuernos de toro y ataúdes vacíos. Hablemos, Elena. Esto te está comiendo viva. Una noche, en nuestro ático con vistas a la Cibeles, se lo conté todo, el hacer, el torero muerto, la herencia manchada. Él me escuchó, sin juicio, solo con esa calma que me enamoró. Eres Elena Vargas, o como sea que te llames. Mi esposa. Eso basta. Me besó, y por un momento, la venganza pareció lejana. Pero al día siguiente, el pasado mordió de nuevo. Paco llamó, señora. Su madre soltó algo en interrogatorio. Dice que Javier tenía un socio, su primo Luis, el de las fincas en Extremadura. Él firmó el testamento falso. Y hay más, Luis sabe lo de Manuel. Amenaza con filtrarlo si no le das una parte de los viñedos. Mi primo Luis, el tío bueno de las reuniones familiares, el que siempre me guiñaba el ojo con dobles sentidos. Aliado o lobo, conduje a Badajoz esa tarde. El paisaje extremeño árido como mi alma. Luis me recibió en su hacienda, un caserón de adobe con olor a cuero y vino agrio. Alto, con barba incipiente y ojos de depredador. Me ofreció un copa. Prima, qué sorpresa. ¿Vienes a celebrar tu boda? ¿O a cobrar venganza? Su sonrisa era veneno dulce. No juegues, Luis. Sé lo del testamento. Y lo de mi padre verdadero. Su rostro se endureció. Ah, eso. Tu madre es una bocazas. Manuel era un don nadie. Pero tú tienes fuego gitano. Por eso Javier te odiaba en secreto. Quería jodernos a todos, pero yo lo frené. Dame un 30% de las tierras. Y callo. La ira subió como bilis. Estás tan podrido como él. Grabo esto. Saqué el teléfono, pero él lo arrebató, riendo. Demasiado tarde, Elena. Tengo copias de todo, tus grabaciones, el testamento real. Si me denuncias, revelo que falsificaste el milagro del abuelo para humillarnos. ¿Crees que nadie vio que pagaste a los médicos para exagerar su remisión? Mentira. ¿O no? El pánico me invadió. ¿Había cruzado la línea? Dejé la hacienda temblando, pero no antes de plantar un rastreador en su coche cortesía de Paco. De vuelta en Madrid, investigué, Luis no era solo primo, había sido amante de mi madre años atrás. Un triángulo que explicaba su odio. La traición se ramificaba como raíces podridas. El clímax se gestó en Nochebuena. Invité a la familia reconciliada a cenar en Toledo. Mi madre en libertad condicional. Mi padre en permiso navideño. Luis como pacificador.
Álvaro dudó, es riesgoso. Amor. Pero yo insistí, es el cierre. La casa del abuelo, ahora mía, brillaba con luces y un árbol cargado de adornos antiguos. El abuelo, en silla de ruedas, presidía la mesa, su presencia un recordatorio vivo. La cena empezó civilizada, gambas al ajillo, cordero asado, risas forzadas. Pero bajo la mesa, mi pie rozaba el interruptor de un altavoz oculto. Brindemos por segundas oportunidades, propuse, alzando la copa. Ellos brindaron, ojos evasivos. Entonces, pulsé el botón. Voces del pasado llenaron el salón, no solo las de mis padres, sino de Luis confesando en una grabación que Paco había obtenido. Follé a Carmen. Falsifiqué el papel por rencor a Ramiro. Elena es una bastarda, pero útil para chantajear. Caos. Mi madre gritó, tirando el plato, maldita. Nos destruyes. Mi padre cargó, pero el abuelo, con voz de trueno, basta. Sois veneno en mi sangre. Luis palideció, intentando huir, pero la policía alertada irrumpió. Luces azules destellando como relámpagos. Todos detenidos. Fraude agravado y extorsión. En el tumulto, Luis me susurró, esto no acaba. Prima. Tengo unas. Pero lo arrastraron, esposado. Aquella noche, sola con Álvaro y el abuelo, sentí el primer alivio verdadero. Pero el twist mayor acechaba. Enero trajo nieve a la sierra. Un manto blanco que cubría las cicatrices de Toledo como un olvido temporal. Mis padres y Luis languidecían en la cárcel, procesos judiciales arrastrándose como procesos de la posguerra. Yo, rica en tierras pero pobre en paz, me hundí en el trabajo, demandas por difamación contra tabloides que me pintaban como la viuda negra de la Mancha. Álvaro me apoyaba, pero las grietas aparecían, valió la pena. Elena, has ganado todo, pero perdiste tu humanidad. Sus palabras dolían porque eran verdad. Visitaba al abuelo diariamente, ahora recuperado lo suficiente para caminar con bastón, pero sus ojos cargaban un nuevo peso. Hija de mi alma, la venganza es un fuego que quema al que lo enciende. ¿Sientes las cenizas? Asentía, pero en secreto. Planeaba el golpe final, una demanda colectiva por los viñedos, restituyendo tierras a jornaleros estafados por mis familiares. La llamada anónima regresó, esta vez con voz distorsionada, Elas de Luis, tu marido no es quien crees. Corazón en garganta. Confronté a Álvaro esa noche. ¿Qué oculta mi amor? El río nervioso, nada. Elena. Solo deudas de la uni, pagadas. Pero revisé su teléfono mientras dormía, mensajes a un número desconocido. La boda fue perfecta. Ella mordió el anzuelo. Pronto. El dinero. El mundo se derrumbó. Álvaro. Mi ancla. ¿Parte del complot? Llamé a Paco de inmediato, sigue a mi marido. Todo. Las horas fueron eternidad. Al amanecer. Paco llegó con un dossier, Álvaro había sido contratado por Luis meses antes. No es amor, señora. Es estafa. Te sedujo para acceder a la herencia, fingiendo romance. Luis le pagaba por Intel, fechas de boda, viajes al abuelo, grabaciones, fotos. Todo para chantajearte post-boda. Vomité en el baño. El espejo reflejando una extraña, ojos rojos, labios temblorosos. El twist definitivo, mi venganza contra la familia, había sido orquestada por un traidor en mi cama. Álvaro, el perfecto, era un peón de Luis, un abogado corrupto con deudas de juego. La boda, mi victoria, un lazo más. No lloré. Planeé. Fingí normalidad esa semana, cenas románticas. Sexo apasionado para bajar su guardia. Te amo más que nunca. Le mentía. Mientras Paco instalaba cámaras en casa. El 14 de febrero, día de San Valentín, lo invité a los viñedos en La Mancha. Un picnic bajo olivos centenarios.
Renovemos votos. Amor. Olvidemos el pasado. Él aceptó, ojos brillantes de codicia. Llegamos al atardecer. El sol sangrando en el horizonte. Desenrollé una manta. Saqué el vino envenenado no con arsénico, sino con verdad. Brindemos por secretos. Bebió. Yo no. Entonces, pulsé play en un portátil, sus mensajes a Luis. Grabados de audio. Confesando, la tonta cree que soy suyo. Después del juicio, nos repartimos el botín. Su rostro se descompuso. Elena, espera. Fue por dinero. Pero te amo de verdad ahora. Mentira. Lo abofeteé. Sangre en mi mano, amor comprado es veneno. La policía surgió de los Olivos Paco y su equipo, arrestándolo por conspiración. Perra traidora, gritó mientras lo arrastraban. Yo lo miré. Fría, no, Álvaro. Solo justa. El abuelo, testigo desde el coche, asintió, bien hecho. Guerrera. Pero ¿y tu corazón? La primavera llegó a España como una redención tardía, flores en los almendros de la Mancha, vientos suaves que susurraban promesas de olvido. Los juicios culminaron en abril. Un circo mediático en los tribunales de Madrid. Mis padres, rotos y arrepentidos, declararon todo, el fraude, el affair, el odio acumulado. Luis, el más vil, recibió 15 años por extorsión múltiple. Álvaro, 10, por estafa conyugal, un término nuevo que los tabloides adoraron. Yo testifiqué, voz firme, ojos en el jurado, no busco sangre. Solo equilibrio. Ellos me robaron infancia, herencia, confianza. Ahora, pagan con tiempo para reflexionar. El abuelo, en primera fila, me apretó la mano, orgulloso. Elena. Pero vive ahora. Vendí el resto de propiedades, donando a causas, orfanatos en Toledo, refugios para víctimas de fraude en Madrid. Abrí un bufete pro bono, defendiendo a los traicionados como yo. Álvaro me escribió desde prisión, perdóname. Fue un error. Lo quemé sin leer más. Un año después, en junio, caminé por la playa de Cádiz donde mi madre posaba en esa foto antigua. Encontré a descendientes de Manuel el Cojo, primos gitanos en un tablao flamenco, bailando con fuego que reconocí en mis venas. Eres de los nuestros, me dijo una tía abuela, con ojos como los míos. No cambié mi nombre, Vargas era mío por elección, pero gané una familia nueva, de pasión cruda y lealtad feroz. El abuelo falleció en paz ese otoño, rodeado de nosotros mis nuevos parientes y yo. Su funeral real fue en la catedral, sin farsas, yo en luto genuino, lágrimas que lavaban años de rabia. En la lápida, grabé, fuego eterno. Deuda pagada. Hoy, en Madrid, sola pero entera, miro el Tajo desde mi balcón. La venganza me dejó cicatrices, pero también alas. Aprendí que la traición duele como un corneador, pero la justicia quema más hondo. ¿Y si alguien me llama egoísta de nuevo? Que se prepare. Porque ahora sé, el verdadero poder no es herir, sino sanar en las ruinas.